Plática de vida y familia con Kay Arthur. Toda mi vida quise un matrimonio feliz porque vi uno en mis padres. Aunque era virgen cuando me casé, yo era muy sensual, ¿sabes? Tenía un enfoque demasiado sensual. Nuestro matrimonio duró 6 años. Dejé a Tom, tomé a mis hijos y regresé a Washington, D.C. Sacudí mi puño a la cara de Dios y le dije, al diablo contigo. Me voy a la ciudad, voy a encontrar a alguien que me ame. Así lo hice, fui de un hombre a otro. Te cuento esto porque tiene un impacto en los niños. Lo sabes, y lo que los niños están viendo es lo que está pasando en tu vida. Bueno, el 16 de julio del 63 lo entendí. Yo me divorcié de Tom, como te dije, y conocí a Jesucristo. Y me arrodillé. Trataba de ser buena y dejar de ser una inmoral. Y yo no pude. Y clamé a Dios, Dios, no me importa lo que me hagas. No me importa si no vuelvo a ver a otro hombre en la vida. No me importa si me paralizas hasta el cuello. Te lo pido, solo dame paz. Y recibí la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me puse de rodillas. Y cuando me levanté me sentí como una virgen. Me sentí limpia. Y de alguna manera sabía que a donde fuera, Jesús estaría conmigo y ya no me vestiría sensual como lo hacía antes. Tiempo después leí en la Biblia que la lengua es un pequeño miembro que puede hacer arder el infierno. Hay cosas de las que no entendemos su impacto. Como cuando era niña y los niños eran groseros, me enseñaron a decir, palos y piedras lastiman mis huesos, pero los nombres no me dañan. Palos y piedras aplastan mis huesos, pero las palabras no me dañan. Sí dañan. Sí duelen. Estaba leyendo un libro de Julia, no recuerdo su apellido. Era un libro sobre su padre y madre llamándola estúpida. Y ella lo creía y la maltrataban y como lo que decimos tiene un impacto tremendo y por eso me apasiona la palabra de Dios, porque sus palabras son espíritu y sus palabras son vida y sus palabras nos llegan al fondo y no vuelven a Él vacías, tienen un propósito. Pero bueno, después de eso sentí que debía ir a la escuela bíblica. Agarré a mis hijos y fui a la escuela bíblica. Y en un proceso de oración por un esposo, Dios me dijo que me casaría con Jack Arthur. Me fui a casa, él era misionero y envió su tarjeta de oración para saber cómo era cuando llegara. Para abreviar esto, nos casamos. Y Dios nos llevó a Precepto Ministerios Internacionales. Y yo creo que esto es lo más importante que un padre puede hacer y es enseñarle a su hijo la palabra de Dios. Nuestro ministerio, Precepto Ministerios Internacionales, acerca la palabra de Dios a las personas, niños, jóvenes, hombres, mujeres. Así pueden saber exactamente lo que Dios quiere que enseñemos a los niños, jóvenes y adultos por igual. Enseñamos el método inductivo de estudio bíblico. El método inductivo de estudio bíblico hace que vayas directo a la palabra de Dios. Tú, la palabra y Dios. Así que este es el libro Dios ha hablado. Él habló a través de Jesús. Esto es una cita del Antiguo Testamento. Los hombres no viven solo del pan, sino por cada una de las palabras que sale de Dios. Así que esta es la boca de Dios. Dios nos dio su palabra. Ahí está Dios, hay un triángulo aquí. Esta es la palabra de Dios y aquí estoy. Y esto es el estudio inductivo. Es Dios hablando a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo, abriendo mis ojos al entendimiento. Así aprendo a entender la palabra de Dios. Y voy descubriendo lo que dice, haciendo las 6 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?
¿Y cómo? Eso incluye la aplicación de todo esto. Así que la observación es nuestra base. ¿Qué dice aquí? El Salmo 119 dice, yo no me he desviado de tus enseñanzas, porque tú me has enseñado y lo aprendí yo sola. No es lo que mamá dijo, y las madres deberían, y los padres deberían, y el predicador debería. Pero, ¿sabes? No siempre lo entienden. Si yo ya sé lo que dice, si Dios me lo dijo, y desobedezco, sé que desobedecí a Dios. Si Dios lo prometió y yo lo creo, sé que es Dios quien promete. Así, la observación es la base de todo. Tú construyes la interpretación. La observación es lo que dice. La interpretación es lo que significa. Si dijiste esto, ¿qué significa? La aplicación no es lo que significa para ti o lo que crees que significa. La aplicación es, sé lo que dice, sé lo que significa y viviré a la luz de eso. O, a menudo le digo a la gente que la aplicación puede ser ¿sabes? Un cambio de opinión. Porque una vez creí eso, pero descubrí lo que dice Dios. Y yo, cambié mi forma de pensar. Cambié de opinión, tengo una nueva dirección. Y esto, es lo que nuestro ministerio puede hacer. He pensado en los Efesios. Efesios capítulo 3, hay 2 oraciones en Efesios. Una en el capítulo 1 y una en el capítulo 3. Efesios es un libro sobre la guerra, pero significa estás con Cristo y Él contigo. Y esa es la clave. Cuando leen la Biblia, los niños lo aman, los enseñamos a marcarlo e identificarlo. Pero hay una oración que dice cada familia. En el cielo y en la tierra lleva el nombre de Dios. Ahora si llevo el nombre de Dios significa que el nombre nos dice cómo es la persona. Si Él es Elián, es el más elevado, eligió soberanía, Él es Jehová, Sidkenu es la justicia, yo puedo ser justo. Puedo ser justo haciendo lo que Dios nos dice. De todos modos, tenemos un estudio para niños sobre esto. Señor, ¿cuál es tu nombre? Dios, ¿cómo te llamas? Tenemos un estudio para adultos. Señor, quiero conocerte, que es un estudio de los nombres de Dios. Así que tomamos los estudios para adultos y los llevamos al nivel de un niño. David es el hijo que tuvimos Jack y yo. Y yo quería una hija. Y Dios nos dio un hijo. Su nombre sería Deborah Ruth. Quería Deborah, que representa al Señor, y Ruth porque siguió al Señor. Y Él nos dio un niño. Cuando nació, yo no sabía qué sexo esperar. Y cuando salió un pequeño niño, no teníamos un nombre aún y lo llamamos David, el hombre con el corazón de Dios. Y Él le hace honor a su nombre. Él es un hombre con el corazón de Dios. Así que creo que en la crianza, si observo que cada familia se nombra, que cada familia en el cielo y en la tierra recibe el nombre de Dios, pues Dios se vuelve mi guía. ¿Cómo trata a sus hijos? Persigue a sus hijos, a los que ama los persigue. Así que reviso la palabra de Dios y la veo de esa perspectiva. Así que lo hago a su manera. Y si entiendo a Dios y si entiendo la salvación y conozco su carácter y sé que lo más importante es entender a Dios el soberano, porque gobierna sobre todo, como sé de esas cosas, entonces puedo. Si se lo enseño a mis hijos, entonces puedo y ellos pueden enfrentar cualquier situación en la vida. ¿Por qué no le preguntas a Dios cuál es el don espiritual de tu hijo? Y así prepararlos. Y le pregunté a Dios, ¿cuál es el don espiritual de David? ¿Qué podría ser? Y le dio un corazón de liderazgo. Y ahora es es el director ejecutivo
de Precepto Ministerios Internacionales en 186 países y 70 idiomas, y su corazón y su pasión son para el mundo. Pero le leí libros sobre liderazgo. Le leí sobre Abraham Lincoln, lo llevé a ver la película Gandhi, porque él era un líder, y discutimos la película Gandhi. Yo le leía otras biografías mientras él crecía, solo lo preparaba porque así como piense un hombre, así es como va a ser. Así será. Protege su corazón, su mente, y protégelos con diligencia, porque ahí están los problemas de la vida. Y eso es lo que Dios nos enseñó en Deuteronomio 6. Cuando estés con tus hijos, cuando te sientas, cuando te levantas, cuando andes por el camino, ¿qué se supone que debes hacer? Pues debes hablar de la palabra de Dios. Y lo más importante que diré es, enseña la palabra a tu hijo. Divorcio y sanación. Lo primero, Dios odia el divorcio. A Él no le gusta que te alejes de tu esposa, porque si entendemos el matrimonio, la imagen del matrimonio está en Efesios capítulo 5. Y Efesios capítulo 5 es para mí la imagen principal de lo que un matrimonio debería ser. A lo largo de este pasaje ves la imagen de la iglesia y Cristo. Y lo que nos enseña es que Cristo tiene una guía para el matrimonio y la iglesia. La novia de la iglesia la novia de Cristo es la iglesia. En el Antiguo Testamento, la esposa de Dios es Israel. Y aprendes de esa relación y aprendes de esta relación, principalmente. Y Cristo nunca nos dejará. Cristo nunca nos abandonará. Cristo nunca se irá y dirá, se acabó. Cuando ocurre un divorcio, hay una separación. Es un se acabó. Es una división. Coloca al niño con un padre que no es su verdadero padre. Y a veces puede ser muy destructivo y peligroso. Lo primero que debes hacer es empezar a sanar de tu divorcio. Salmo 107, versículo 20, dice, envió su palabra y los sanó, y los libró de todas sus distracciones. Así que hay sanación en la palabra. Jeremías dice, cúrame, Señor, y seré sanado. Sálvame, oh Dios, y yo seré salvado. Su brazo no es corto, te podrá rescatar, y su oído no es sordo, te podrá oír. Esto es clamar al Señor. Guía para padres. Doblado en Olympusat, México.